Muy buenas fotografinautas y bienvenidos a un vídeo en el que hoy os vamos a presentar novedades que acaba de lanzar Canon. Y una de ellas son este 24mm y este 50mm, ambos 1.4 y que vienen a sumarse a la familia de aquel 35-1.4 que ya vimos hace tiempo. Podríamos decir que la principal novedad de estos nuevos objetivos es que vienen a sumarse a la familia del 35, que tengo casualmente por aquí, y que si tapo los números, realmente no vais a saber diferenciar cuál es cada uno, porque todos ellos son iguales en tamaño y en diámetro, no solamente de lo que es el cuerpo en sí, sino también del filtro. Y esto es algo muy interesante porque hace que los fotógrafos puedan estar intercambiando de objetivo de manera que, o bien si lo utilizas para vídeo en un gimbal, que no tengas que cambiar la configuración, la estabilización del gimbal, o si en fotografía utilizas algún tipo de filtros, algunos adaptadores para hacer pues largas exposiciones, cosas así, no tengas que comprar un adaptador, un anillo para cada filtro diferente, porque todos ellos tienen el diámetro de 67 milímetros en el anillo de rosca, el anillo del filtro. Hablando un poco de especificaciones técnicas, deciros que estos objetivos además tienen, entre ellos también comparten muchas cosas. Una de ellas son las 11 palas de diafragma. Estas 11 palas de diafragma nos van a facilitar mucho, sobre todo en caso del 50mm, que tengamos unos enfoques muy suaves. Y además todos ellos también disponen de ese motor VCM, el Voice Coil Motor. Este tipo de enfoque ya lo vimos en el 35mm cuando hicimos la prueba y la verdad es que este motor lo que nos va a permitir es que sea un motor muy rápido y muy preciso de enfoque. Si echamos la vista atrás, una de las cosas que nos llamó la atención cuando probamos el 35-1.4 es que podíamos hacer fotografías a sujetos que estaban muy cercanos y decíamos que era casi una óptica macro por la nitidez que tenía el objetivo y esa distancia mínima de enfoque de 0,28. En el caso del 24 tenemos una distancia mínima de enfoque de 24 centímetros, es decir, un poquito más cortito incluso que el 35, y en el 50 tenemos 0,4 metros, es decir, 40 centímetros. Esto lo probaremos y nos va a permitir pues, sacar algunos detalles muy de cerca. No estamos obviamente ante una óptica macro, pero sí que es cierto que combinado con la capacidad que tenemos hoy en día en ampliar en cámaras como puede ser una R5.2, con la nitidez que tiene, con ese desenfoque que obtenemos con el 1.4, nos pueden salir fotografías de detalles, la verdad es que exquisitas. Ese look muy característico que ya vimos en las fotografías del 35, también lo vamos a obtener en estos nuevos, tanto el 50 como el 24, pero como os decía, en el caso del 50, esos detalles van a ser y ese desenfoque va a ser mucho más llamativo. Ya nos pasó cuando probamos el 35 que el objetivo nos daba un look muy característico gracias a todas estas cosas y en parte esto va a permitir, esa distancia mínima de enfoque nos va a dar mucho juego gracias también a los motores de enfoque, estos Voice Coil Motor. Estos motores tienen la particularidad que cuando nosotros movemos el objetivo vamos a notar un sonido y esto no quiere decir que las ópticas tengan una lente flotante que es el estabilizador de imagen, que es a lo que normalmente estamos acostumbrados, sino que esto es por la construcción de este Voice Coil Motor. Este sistema de enfoque lo que hace es que lo que es la óptica que se va a encargar del enfoque, podríamos decir que flota, tiene dos motores y unos raíles donde se va a poder mover de forma no tan relacionada con un solo motor, sino que va a ser más paralela y va a ser muy rápida y muy precisa. Eso hace que cuando estemos fotografiando a sujetos que estén o bien muy cerca y de repente salgamos, por ejemplo en el caso del 50, donde la profundidad de campo es más crítica, pues cuando nos vayamos a un enfoque más lejano, sea muy rápido el enfoque y hace que el objetivo sea ideal, por ejemplo, para fotógrafos especializados en fotografía social y este tipo de cosas. En general es una combinación de ópticas que me parece muy interesante para ese tipo de fotógrafos, porque son muy luminosas, ofrecen un bokeh exquisito y tienen un sistema de enfoque muy rápido junto a la nitidez y a la calidad óptica que ya vimos en el 35 y que en el caso de estos también tenemos gracias en parte a dos cosas. Uno, que ambos llevan dos lentes de baja dispersión de luz, dos lentes UD y además incorporan también una lente asférica. Eso sí, es una lente asférica GMO que domina Canon, que lo que significa esto es que ha sido moldeada con cristal, ¿vale? Es un Glass Molding Optics. Esto lo que nos va a ofrecer, como siempre, es una baja dispersión de luz, muy bajas aberraciones y transmitir de forma más fiel posible el color hasta el sensor de nuestra cámara. Y Canon ha pensado en tener una combinación de tres ópticas muy similares no solamente en dimensiones y en diámetros, sino que también en pesos. Es de deciros que por un lado este 24mm tiene un peso de 515 gramos y por contra el 50mm tiene un peso de 580 gramos. Si nos vamos al 35 son 555 gramos, es decir, que entre unos y otros tenemos un salto de unos 25 o 30 gramos de uno a otro. Lo que hace es que, lo que os decía al principio del vídeo, que sean ópticas no solamente ideales
para el tema de combinar filtros y demás, sino que para el que va a utilizarlas para vídeo, también las pueda montar, por ejemplo, en un gimbal y no tenga que estar cambiando calibraciones por el centro de gravedad ni por diferencias muy sustanciales en cuanto al peso. Deciros que en cuanto a construcción, los objetivos tienen anillo de diafragma que podemos mover a mano, son objetivos de diafragma pensados para el vídeo, es decir, no tenemos clic y lo podemos llevar a la posición de bloqueado a través del botón de iris. Tenemos un botón configurable que nos puede servir pues para bloqueo o alguna cosa que queramos, y también, como no, la opción de pasar de enfoque automático a enfoque manual. Todo eso sin olvidar que estamos hablando de ópticas de la serie L, que además incorporan este anillo de control. Hoy el día se nos ha puesto a llover, pero no hay problema porque estas ópticas, una de las ventajas que tienen, no solamente de tener el mismo tamaño, el mismo diámetro, sino que además todas están selladas a condiciones de polvo y humedad y no vamos a sufrir por estar haciendo fotos en estas condiciones de un poquito de lluvia. Lo que os decíamos antes, o sea, estos objetivos, desde mi punto de vista, un 50 milímetros, que me parece una óptica muy interesante como versátil, porque vale para retrato y para otro tipo de cosas, pero en caso de retratos o de detalles, podemos hacer algunas fotos con este 1.4, con una nitidez que tiene la óptica y con un desenfoque muy bonito. Y bueno, vamos a aprovechar estas flores. No es el tamaño de una cabeza, no es una fotografía de retrato, pero para que os hagáis una idea, fijaros aquí en esta fotografía, wow, es que ya solo por el visor se aprecia ese boom de... además del contraste que tiene, la nitidez que tiene. Una de las cosas que nos llamó la atención con el 35 cuando lo probamos en su día era lo que nos podíamos acercar al sujeto y lo que os hemos comentado antes, ¿no?, en la academia, ese aspecto un poco de fotografía macro, sin ser una óptica macro, sino por ese crips que da, por el desenfoque, esa distancia mínima de enfoque que nos permite acercarnos mucho. Y por ejemplo aquí me cuesta un poquito captar estas hojas, pero mirad, como tengo el enfoque en continuo, ya estáis viendo vosotros mismos la foto y estáis viendo que es una pasada en cuanto a nitidez, en cuanto a calidad. Si aquí en la foto ampliamos directamente la hoja, esa gota en la hoja, es que además se aprecia, wow, es una auténtica pasada. Es una ventaja tener estas tres posibilidades ya en esta familia de ópticas 1.4. El 50, como habéis visto, para detalles muy cercanos. Teníamos el 35 y ahora tenemos también este 24, que nos va a dar una perspectiva mucho más ancha de las cosas y que gracias a que sigue siendo 1.4, pues vamos a poder generar un contexto desenfocado, pero manteniendo la nitidez. Fijaos en esta hoja, por ejemplo, aquí que está lloviendo, seguimos teniendo una óptica que está sellada. Por ejemplo, aquí si ampliamos un detalle de la hoja, la verdad es que se aprecia la nitidez que tiene. Y además algo muy interesante, esta distancia de 24 milímetros es la posibilidad que nos va a dar para hacer vlogging, para grabarnos a nosotros mismos. Porque es cierto que cuando nos vayamos a ópticas un poquito más largas, a 28 por ejemplo, ya en vlogging vamos a ir un poquito cortos. Si lo compaginamos además con una cámara full frame, nos va a dar, aparte de con este 24, poder coger, mirad, todo el ángulo que está cogiendo, y no tengo el brazo totalmente extendido, aquí lo tengo totalmente extendido. Es una distancia perfecta, milímetros, para bloguear. Pues unido, como veis, a ese 1.4, fijaos el desenfoque que tengo en el fondo. Estoy utilizando una óptica angular y además estoy teniendo desenfoque el fondo totalmente, es decir, yo aislado totalmente del fondo. ¿Que no tenga estabilizador es un problema? Pues mirad, estábamos con la R6 y así es como estabiliza el objetivo con el estabilizador propio que tiene la cámara. Yo creo que es una opción bastante factible para los que estéis buscando. Ahora estoy un poco sobreexpuesto, dejadme que corrijo. Yo creo que es una opción bastante factible para los que estéis buscando esta óptica, por ejemplo, como una óptica también para vídeo, ¿no? De ahí que os decíamos que el hecho de que a lo mejor estéis, por ejemplo, en una boda montada en un gimbal, pudiendo sacar sujetos, algunos rostros y los fondos partidos, me parece tener un aspecto, un look en, por ejemplo, el vídeo de bodas muy interesante. La verdad es que estos 1.4 es una familia que se presta muchísimo a jugar con ellos. Es cierto que Canon nos tenía hace muchos años acostumbrados a tener unas gamas 1.4 de un precio muy comedido, pero estamos ante otra cosa totalmente diferente. Son unas ópticas con un look muy definido, con mucha calidad de imagen, una nitidez brutal. Si os fijáis en fotos como esa hoja roja donde se veía la gota y uno amplía, estamos hablando de una R6, que son 20 y tantos megapíxeles, que no estamos hablando de una R5, ¿no?, donde tenemos muchísima resolución. La verdad es que es una pasada. Son objetivos que son muy ligeros, tenemos medio kilo en cada uno de ellos aproximadamente, un poquito por encima todos ellos, pero entre esos 500 y pocos gramos y 500 y muchos gramos, y la verdad es que son muy sencillos en cuanto a manejo, porque no son ópticas que sean con muchos botones, con muchas funciones, simplemente es óptica y sobre todo calidad óptica y nitidez, así que totalmente un acierto. Ahora, en cuanto al precio,
eso ya es otra cosa. Sin ninguna duda estamos ante ópticas de gama alta, no estamos ante objetivos que sean sencillitos, ya no es esa costumbre que nos tenía Canon en el antiguo f1.4 de luminosidad, que estaba diseñado para ser una óptica que sea económica, para estar por un rango por debajo de la versión 1.2, sino que en este caso tenemos ópticas que son muy robustas, que obviamente están selladas a condiciones de polvo y humedad, con todas las bayonetas metálicas. En cuanto a diseño, la verdad es que un 10 para estas ópticas. Ahora bien, nos queda hablar del precio, que ahí también ha querido Canon que se parezcan mucho este 24 y este 50 mm, porque tienen un precio de 2.099 euros. En definitiva, con estos dos objetivos de Canon, el 24 y el 50 1.4, creo que Canon ha conseguido construir una familia muy interesante, sobre todo para aquellos fotógrafos que se quieren dedicar a la fotografía social, como puede ser, por ejemplo, la fotografía de boda, porque son ópticas que, por ejemplo, el 24 en vídeo nos parece muy interesante para poder tener esos detalles en movimiento, por ejemplo, en un estabilizador, incluso para algunos detalles generales como el baile o algo así. Si sois más de 35, seguramente preferís esa focal, pero para el tema de retratos, desenfoques, el 50 sin duda es una gran opción. Eso sí, si sois de ópticas fijas. Si sois de ópticas zoom, deciros que además hoy Canon también ha presentado un nuevo objetivo de la serie Z, es una serie que es un híbrido entre fotografía y vídeo con muy altas prestaciones de calidad óptica, pero con algunos guiños también al mundo del vídeo, como son estos diafragmas sin clic, y lo tenemos casualmente aquí. Es este nuevo 70-200 2.8 IS USM de la serie Z, que además es un objetivo que en cuanto a calidad, nitidez, es increíble. Si queréis saber un poquito más sobre él, justo aquí encima os dejamos la tarjeta al vídeo de este 70-200, por si queréis saber un poquito más de él. En caso contrario, agradeceros que hayáis llegado hasta aquí en este vídeo, deciros como siempre, si queréis tener un poquito más de info, justo abajo en la descripción del vídeo, os dejamos un enlace a la tienda, directamente a la ficha de los productos en la web, y como no, invitaros a que nos sigáis en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo. Hasta la vista.